entonces vamos a iniciar este segundo encuentro sobre lo que es la gerencia de operaciones. Ya en el aula virtual se encuentra cargado este material, también un recurso adicional que está allí de apoyo y la actividad correspondiente a esta segunda unidad. Que pues al final de la disertación les explicaré a detalle en qué consiste esa actividad. Vamos entonces hoy a hablar sobre lo que es la calidad y productividad. Un tema bastante importante sobre el desarrollo de las operaciones organizacionales. Y es por eso que se divide en dos dimensiones fundamentales, como son la calidad por un lado y la productividad por otro, pero que a fin de cuentas se terminan interrelacionando entre sí para alcanzar esos objetivos organizacionales de toda empresa. Si definimos la calidad, que es un término bastante discutido por los expertos para entender cómo poder medir esa calidad y sobre todo generar que no sea un término subjetivo, pues entonces se define como un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Fíjense que este concepto es muy general porque simplemente me habla de una cosa, ¿ok? Sin saber específicamente a qué vamos a aplicar este concepto. También explica que son una serie de características que van a permitir valorar esa cosa y que se valora con respecto a otras cosas de su misma especie. Entonces, ahí sí lo podemos traer ya hacia el concepto de un producto. Y es ahí donde decimos, pues entonces pueden ser las propiedades que va a tener un producto en específico, que puede ser tangible, desde su terminología de producto, o un servicio desde el intangible, y que pues esos dos tipos de productos se van a caracterizar, por supuesto tienen un conjunto de características que podemos comparar de uno con otro, pero que lo más importante aquí desde el concepto de la calidad es que esas características y valoración viene dada desde un estudio del cliente. Porque el cliente o posible consumidor es aquel que nos va a decir claramente qué características debe poseer esa cosa valorada desde el producto y qué considera que tiene mayor valor dentro también de las categorías de las características propias del producto. Otro concepto sería entonces que es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Y aquí, además de que sí hay pues cierta similitud con el concepto anterior, entra en juego una palabra específica, ¿no? Como es las necesidades. Y es que, efectivamente, para poder satisfacer las necesidades de una persona es importante tomar en cuenta la calidad, porque la calidad influye dentro de esas características, pues, a satisfacer esas necesidades. Y por eso, desde este otro concepto, se ve como una capacidad para tratar de satisfacer las diferentes necesidades que, como dice allí, pueden ser implícitas o explícitas. Es decir, algunas serán evidentes dentro de, el producto y otras a lo mejor no son tan evidentes, pero también forman parte del conjunto de necesidades que puede satisfacer un producto o un servicio. Ahora veamos cuáles son los parámetros de la calidad. ¿Cómo podemos nosotros entonces clasificar la calidad desde la parametrización? Pues hay tres categorías fundamentales que se denominan parámetros de la calidad. El primero es la calidad de diseño, que empieza desde el proceso de creación de ese producto. Cuando nosotros estamos creando un producto particular, pues pensamos cómo va a ser ese producto, qué características va a tener, mi proceso operativo, cómo se va a llevar a cabo, qué tipo de máquinas va a necesitar, qué tipo de personas, dentro de las personas, qué cualidades deben tener esas personas, su perfil específico, cómo va a ser la capacidad de la planta, cómo se va a generar entonces esa distribución de cada una de las máquinas. Y es ahí en donde entra esa calidad del diseño. Por eso se conceptualiza como una categoría en la que además del diseño se considera la viabilidad de producir un producto o servicio y los resultados que se pueden obtener. ¿Okay? Porque específicamente esta calidad de diseño va relacionada con el estudio técnico que se hace al momento de evaluar un proyecto de inversión. Entonces, si vamos a evaluar un proyecto de inversión en la etapa de estudio técnico, nosotros debemos considerar la calidad del diseño, porque esta categoría o este parámetro nos va a permitir tratar de predecir la viabilidad que puede tener este producto dentro de un mercado potencial.
El segundo parámetro ya sería la calidad de la conformidad. Y esto no es otra cosa que el nivel de fidelidad con el que se mantiene la reproducción del producto o servicio respecto al diseño previamente acordado. Es decir, ¿qué nosotros teníamos en la planificación, o qué planificamos dentro del diseño de ese producto? Y luego, entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? Y hacer esa comparación. Entonces, si realmente esa comparación de lo que nosotros planificamos con lo que se está dando actualmente en nuestra realidad operativa son similares en una proporción más, por ejemplo, de un 80%, pues nosotros podemos afirmar que sí hay una fidelidad, ¿ok? Porque se mantiene la reproducción del producto o servicio respecto al diseño que nosotros pues, previamente habíamos considerado. Y la tercera ya es la calidad de uso, ¿no? Que es como la última, ya cuando se pone en práctica este proceso de comercialización o distribución de nuestro producto o servicio. Y es porque sencillamente este parámetro lo que va a cuidar son los aspectos de, primero, facilidad. Es un aspecto común dentro de las características que debe tener la calidad del producto, que sea fácil, ¿ok? ¿Facilidad para qué? Para abrirlo, para adquirirlo, para poderlo conocer. Es muy complejo tener en cuenta algunos productos en los cuales cuando los adquirimos, entonces no es fácil entender cómo es el proceso de instalación, cómo es el proceso de preparación y a veces hasta el mismo mantenimiento del equipo. Eso es bastante complicado. Por ende, las instrucciones dentro de cualquier proceso de producto tienen que ser bastante sencillas, claras y precisas para que realmente se suministre esta facilidad en el proceso. Después la seguridad y fiabilidad que debe tener el producto o servicio. ¿Seguridad en qué sentido? Pues permitir que también va a tener un proceso de durabilidad, que no se va a dañar en el tiempo, que realmente se puede acoplar, ¿ok? Ante este mismo proceso de necesidad. Y la fiabilidad, pues no es otra cosa que generarle entonces un proceso de confianza a nuestros clientes con el producto o servicio que están adquiriendo en un proceso de compra. Entonces va a eso. ¿Ok? Y que, por supuesto, yo considero que este último parámetro en cuanto a la calidad de uso tiene que obtenerse más hacia la realidad del cliente y del consumidor. Realmente, ¿qué consideran ellos como características inherentes al producto y que se pueden agregar a esta calidad de uso? Veamos ya los tipos de calidad y que se colocan como una gestión interna, ¿ok? Porque forman parte de la gestión interna de una organización. Entonces, para nosotros otorgar garantía de calidad de un producto o servicio, que es lo que generalmente a veces preguntamos cuando estamos adquiriendo cualquier producto, decimos, ¿y tiene garantía? Y entonces ahí nos dicen, sí, garantía de 6 meses, un mes, o nos dicen no tiene garantía. ¿Ok? Entonces, para nosotros otorgar esa garantía de calidad, se debe tomar en consideración las acciones, ¿ok? Que aseguren que cumple los requisitos de calidad desde su etapa inicial hasta la entrega del cliente. Es decir, viendo ya el proceso operativo como un sistema, desde las entradas, desde los procesos y desde las salidas. Y si se cumplen esos procesos de calidad en cada una de esas etapas, entonces nosotros podemos garantizar o otorgar una garantía de calidad, ¿ok? Quienes bajo una satisfacción o juicio contrario, pues ayudarán también a determinar esta calidad. Es a donde voy en todo este proceso que hemos conversado, sobre lo que es la calidad del producto inherente o relacionada al cliente, porque él es el que realmente nos va a decir si el producto se considera viable o no dentro de un mercado, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de calidad bajo esta modalidad de gestión interna. La primera, la calidad en el diseño y en el producto. Después la calidad en las compras y por último la calidad en la producción. Fíjense que una va anidada a la otra, porque la calidad del diseño y en el producto va a eso. Desde que yo estoy generando una propuesta de prototipo de diseño de un producto, tiene que ir bajo estándares y parámetros de calidad, que por supuesto, dependiendo del tipo de producto también, tendremos que en este diseño acoplarnos a normativas internacionales, como por ejemplo las normas internacionales, las ISO, ¿ok? Para nosotros entender qué tipo de requerimientos mínimos necesitan esos productos para ser vendidos, ¿ok? Para que puedan salir al público. Por ejemplo, en el caso también de aspectos de salud, productos de salud, lo que es enfermería, lo que es la parte de suministros de insumos para procesos operatorios. Entonces, eso realmente tienen que tener estándares de calidad muy altos.
y que se establecen en una norma, ¿ok? Entonces, eso es este primer tipo de calidad. La segunda es la calidad en las compras y tiene que ver, o sea, unida al proceso o al conjunto de proveedores que nosotros tenemos en una empresa. Y ese conjunto de proveedores nos tiene que garantizar también y nosotros tenemos que verificar la calidad de lo que estamos adquiriendo, porque esa es la base fundamental de que en el proceso de producción pues se pueda también contar con mayor certeza en la calidad que va a tener nuestro producto. ¿Ok? Yo siempre recomiendo que en esta calidad en las compras se genere un formato, se genere un instrumento de recolección de datos que puede ser simplemente un pequeño checklist o lista de verificación en el cual usted verifique que ese proveedor cumple esos requisitos mínimos. Y no obstante, también que cuando llegó la mercancía, usted pueda verificar que realmente esa mercancía cumple con los requerimientos que usted tenía y que también usted solicitó en el momento en que se hace esa compra. ¿Ok? La calidad en la producción, pues ya se anida, y por eso decía, es cronológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente se va a anidar en que si hay calidad en las compras, si yo garantizo una calidad en esta primera etapa, pues ya hay un paso adelante en la calidad de la producción, porque ya la materia prima, insumos y requerimientos necesarios en las entradas de mi proceso, pues tienen un nivel de calidad. Entonces, posteriormente, ya en la calidad de la producción, lo que intentamos hacer es que en los procesos de transformación de esa materia prima, pues también se haga un seguimiento. Aquí entra en juego la parte estadística, porque tenemos que aplicar procesos estadísticos para intentar pues predecir la calidad que va a tener nuestro producto y también estudiar aspectos como el promedio, la desviación estándar, y en ese sentido entender pues qué tanto va a variar o varía lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Esto, un ejemplo muy particular es, por ejemplo, los cereales, ¿sí? Un cereal, cuando compramos un cereal, pues dice la cantidad que trae, 200 gramos. Resulta que cuando estamos en el proceso de producción, o usted agarra ese cereal y hace la prueba y lo coloca en una balanza, a lo mejor no da 200 gramos, puede que te dé 203 gramos, 197 gramos. ¿Por qué? Porque efectivamente es ahí donde se trata el proceso de calidad de producción. Generalmente no cumple siempre al 100% los requerimientos, pero sí en un alto porcentaje. Entonces, ¿qué se hace? Que vamos midiendo la calidad en la producción. Aquel paquete que tenga menos, por ejemplo, de 197 gramos sale del proceso porque está por debajo de los estándares de calidad. Y aquel, por ejemplo, también que esté por encima de los 203 gramos sale del proceso porque tampoco es conveniente que esté dentro del proceso de calidad. ¿Esto cómo se determina? Mediante el proceso estadístico de las detenciones estándar. Si tenemos la media, un promedio en el que más o menos podemos conocer que en promedio ese producto tiene 199 gramos, ¿ok? Entonces calculamos la desviación estándar de una muestra en específico de ese tipo de producto y nos da, por ejemplo, que la desviación estándar es 2 gramos. Entonces, si trabajamos a una desviación estándar por encima y a una desviación estándar por debajo, podríamos decir que 199 más 2 gramos, 201 gramos, el límite superior, lo máximo que aceptaríamos que se exceda, ¿ok? En la cantidad de gramos. Y si lo vemos por debajo, pues sería entonces 197 gramos, lo mínimo que puede tener también una bolsa de cereal para que no esté fuera o para que esté fuera de los estándares de calidad, ¿ok? Entonces, eso es importante aquí, en este proceso de la calidad de la producción. Pero también nos vemos, dentro de esta calidad de la producción, toma en cuenta la salida, es decir, la entrega del producto. Y por eso se habla en lo que es la reducción de tiempos en la elaboración de entrega o los tiempos en la recepción. Entonces, si nosotros prometemos al cliente que el producto va a estar listo en 5 días, es importante que en 5 días realmente se cumpla al cliente con ese producto, ¿ok? Eso también es importante allí considerar. Vámonos ahora a los indicadores de calidad, ¿ok? Que ya el indicador de calidad pues me va a permitir medir la calidad, decir realmente tenemos calidad o no, porque hasta el momento lo hemos visto desde un aspecto cualitativo, son simplemente características, condiciones, ciertas descripciones que nos dan dentro de los productos y que bueno, más o menos nos dicen cuáles son los parámetros que debe tener la calidad y los tipos de calidad que existen. Pero ahora cuando nos preguntamos, ¿y cómo medir la calidad? ¿Cómo podemos nosotros medir la calidad en un producto o un servicio? Entonces, para ello, pues, tenemos una infinidad de sistemas de gestión de calidad, ¿ok?
Pero es lo que se recomienda, específicamente seleccionar alguno de esos sistemas de gestión de la calidad que nos permitan monitorear y controlar la eficiencia en esos procesos de producción, ¿ok? Y es importante que los resultados que se obtienen allí dentro de ese sistema, pues nos sirvan como base para la implementación de las medidas correctivas y del proceso que todos buscamos, que es la mejora continua de la calidad, ¿bien? Que es sumamente importante. Entonces, partimos de allí. Ahora, sin embargo, existen varias clasificaciones de estos indicadores de calidad que deben tener estas características. Puede ser que las empresas pues intenten eh, crear o diseñar ciertos indicadores de calidad muy particulares o propios. Y eso es válido, ¿ok? Porque estos indicadores, de cierta manera, además que están estandarizados y que, bueno, hay una serie de indicadores bajo estos parámetros del sistema de gestión de calidad que podemos medir, pues surgen o pueden surgir nuevos indicadores que nos permitan medir ciertas características muy específicas, ¿ok? Yo quisiera medir X variable dentro de mi sistema de calidad y dentro de la producción. Eso es posible. Pero es importante que al menos ese indicador que nosotros estamos generando como propuesta cumpla estas tres características primordiales. La primera, que tenga importancia y potencial de uso. Eso es elemental y creo que es obvio. Nosotros no podemos crear un indicador de calidad que realmente no sea relevante. Tiene que ser relevante y tiene que usarse. ¿Ok? Tiene que usarse. No simplemente lo vamos a proponer y ya quedó ahí, es excelente, pero no se usa. No, eso no tiene sentido allí. ¿Ok? Em, Tiene que estar relacionado con la entrega final de los productos y servicios. ¿Ok? Eso es otra característica fundamental. Lo segundo, tiene que tener confiabilidad, ¿ok? Y tiene que estar relacionado con los procesos y equipos utilizados. Tiene que ser un indicador confiable. Y por último, pues tiene que tener validez en cuanto al tiempo y a la durabilidad, ¿ok? Entonces, si cumplimos estas tres características al momento de generar la propuesta de un indicador de calidad, téngalo por seguro que sí nos va a servir, sí se puede aplicar, ¿ok? ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. Que estos indicadores de calidad pues, tienden a ser dinámicos, en que yo puedo darme cuenta a los 3 meses, 6 meses, un año, de que, bueno, vamos a agregar otras consideraciones dentro del indicador de calidad, o a lo mejor este indicador lo podemos dividir en dos indicadores que midan un poco más específico cada parámetro considerado, ¿ok? O diseño. Entonces tenemos 6 principales indicadores de calidad. Vamos a ir realizando. Sin embargo, en esto básicamente es que va a consistir la actividad que ustedes van a hacer. Allí tienen en el aula virtual un caso práctico, la descripción general de una empresa. ¿Ok? Dentro de ese caso práctico, la descripción general de la empresa, pues ustedes lo van a leer y al final hay una serie de preguntas. Una de las preguntas que ustedes van a resolver es relacionada con estos indicadores. Tienen que generarle estos 6 indicadores de calidad a esa empresa. ¿Ok? Con base en la información que está allí, y si no está totalmente la información descrita, pues ustedes pudiesen asumir ciertas consideraciones, pero claro, siempre relacionadas al caso de estudio, ¿ok? Sin deslindarnos del contexto que nos están presentando ahí. Entonces, el primer indicador es la prueba de aceptación del mercado. Ese es un indicador de calidad. Es decir, cuando nosotros lanzamos el producto al mercado y empieza a generarse ese proceso ya de ventas, entonces es importante preguntar, hacer un pequeño indicador que nos mira, de 200 productos vendidos, ¿cuántas personas aceptan este producto? ¿Cuántas personas consideran realmente que es un producto que sirve? ¿Ok? Y que cumple las expectativas mínimas. Eso es un simple indicador. Donde yo diga, bueno, de 200 productos, 180 personas que compraron esos 200, o de esas 200 personas que compraron el producto, 180 consideran que es relevante dentro del cumplimiento de necesidades. Dividimos 180 entre 200 por 100 y allí nos da un porcentaje. Siempre los indicadores se considera que debería ser confiable cuando supera el 75%, que es 3/4 de cualquier valor cuantificable. Entonces, ese 75%, si es más del 75%, podemos decir que realmente tiene aceptación en el mercado. Si está por debajo del 75%, pues
yo les diría que entre el 50% y 75%, pues medianamente se acepta en el mercado. Y si está por debajo del 50%, ya tienen que considerar que no hay aceptación del mercado en este caso. ¿Ok? Segundo indicador de calidad, vamos hacia la eficiencia y productividad. Recuerden que eficiencia, lo veíamos la clase pasada, es el cumplimiento de objetivos con la menor cantidad de recursos. Aquí tengo que medir los recursos. Entonces yo puedo colocar allí claramente, y se puede hacer comparativo, utilizar para la producción de 100 productos, yo gasté 100 litros de agua en este mes. Pero ya en el siguiente mes, para hacer los mismos 100 productos, gasté 90 litros de agua. O sea, allí hay un indicador de eficiencia, porque sigo cumpliendo las metas, pero el consumo de agua se reduce. ¿Ok? Ese tipo de indicadores es el que tenemos que medir aquí en cuanto a la eficiencia y productividad. Generalmente estos indicadores de eficiencia y productividad no tienen ratios como los decía, un 75%, 50%, menos del 50%, porque aquí vemos más el uso de recursos. Entonces, lógicamente, mientras menos recursos se utilicen, pues ya estoy siendo eficiente de un proceso a otro, de un periodo a otro. ¿Ok? Es ahí donde empezamos a medir la eficiencia. ¿Ok? El tercero me habla del indicador de impacto, ¿ok? O los tipos de indicador de impacto que pueden existir allí. Entonces, este tercer indicador me va a decir es, pues, si realmente la gente, o cómo fue el impacto de mi producto con respecto al mismo mercado, ¿ok? En el número 4 hablamos de efectividad, y aquí es ya medir los mismos recursos, pero con base a los presupuestos, comparado con base a los presupuestos. Entonces yo voy a decir, teníamos el ejemplo de los 100 productos con 100 litros de agua, pero resulta que yo tenía presupuestado utilizar solo 80 litros de agua. Entonces, fíjense la gran diferencia. ¿Había eficiencia? Bueno, hubo eficiencia en lo que expliqué anteriormente porque gasté de 100 litros aquí, luego gasté 90. Efectivamente, se reduce la cantidad de litros, estoy siendo eficiente, pero no estoy siendo efectivo en ninguno de los dos casos. Porque en el primero gasté 100, en el segundo 90, no llegué a los 80 que presupuesté. Entonces, allí no hay efectividad, ¿ok? Simplemente estoy siendo eficiente. Y recuerden que luego, para nosotros hablar de productividad, tenemos que cumplir esos tres indicadores básicos, ¿ok? Que serían eficaces, eficientes y efectivos. ¿Okay? El quinto es el indicador de servicio al cliente. ¿Cómo nosotros podemos medir y entender si realmente lo que le estamos ofreciendo a nuestros productos se ve reflejado en la atención al cliente, que es muy importante medir la calidad de servicio al cliente? ¿Cómo nos ve ese trato entre nuestro personal y el cliente? ¿Cómo nos percibe? ¿Ok? Y por último, pues, que existan indicadores de seguridad de producción. ¿Bien? No obstante, es importante que profundicen en estos 6 indicadores en cuanto a la investigación que van a hacer para que lo puedan reflejar en el caso de estudio que se propone en la actividad. ¿Ok? Bueno, y por último, les dejo aquí también este ciclo, que es parte de la actividad del mismo caso, que ustedes lo van a aplicar. Esta es una herramienta, una de las tantas herramientas que se puede aplicar para ser considerada dentro de esos sistemas de gestión integrales de calidad que ustedes puedan medir, como es el ciclo PHBA. ¿Ok? Y este ciclo PHBA es útil especialmente cuando se requiere, fíjense aquí, porque como es una diversidad de herramientas, pues esas herramientas nosotros tenemos que saber cuándo escogerlas, ¿ok? ¿Cuándo escogerlas? Entonces, para nosotros utilizar este primer ciclo, ¿qué tenemos que aplicar? Primero, si estamos buscando simplificar y mejorar un proceso de trabajo repetitivo, nos puede servir este ciclo, ¿ok? Si estamos buscando desarrollar un proceso de negocios nuevo, un plan de negocio, un proyecto de inversión, pues nos va a servir. Si queremos comenzar a implementar mejoras continuas, nos va a servir. Si queremos iterar en cambios rápidamente y ver resultados inmediatos, nos va a servir. Si queremos minimizar errores y maximizar resultados, nos va a servir. Y si queremos probar soluciones múltiples rápidamente, pues también nos va a servir. ¿Ok?
Pero importante que para que esto también nos sirva y este ciclo sea efectivo, ¿ok? Es decir, lo que yo estoy presupuestando, planificando, se cumpla, pues tengo que llevar a cabo ese conjunto de pasos y cumplir a cabalidad ese procedimiento. Porque de lo contrario, pues bueno, me va a servir cuando yo quiero esto, por supuesto. Todos queremos a lo mejor cumplir estos 6 elementos, pero luego me doy cuenta y digo, no, pero mire, no minimizó los errores ni tampoco maximicé los resultados. Ah, pero es que ya eso no me dice que es que lo va a cumplir porque sí. ¿Ok? Si no, usted busca esto, esta es la pregunta que se debe hacer. ¿Busco esto? Sí. Entonces puedo aplicar esta herramienta. Pero ya posteriormente tenemos que aplicar el conjunto de pasos en esas herramientas para que realmente podamos concluir que sí hubo soluciones múltiples y que sí hubo, por ejemplo, menos errores y más resultados. ¿Bien? Por eso les dejo aquí el ciclo de HBA. ¿En qué consiste? Pues es una herramienta de mejora continua que se basa en 4 pasos. El primero, como todos los procesos, planificar. Luego hacer, verificar y actuar. 4 pasos fundamentales que debemos dar, ¿ok? Lo cual permite mejorar continuamente los procesos de una organización. Entonces veamos, analicemos cada uno de estas etapas. La primera, digamos que es planificar, pero para planificar, fíjense que hay 3 pasos. Si nosotros cumplimos esos 3 pasos y desarrollamos esos 3 pasos, cumpliendo cada uno de sus elementos, garantizamos que estamos planificando. Entonces, primero, definir las metas. Ese es el primero, definir las metas. ¿Ok? Segundo, definir métodos para cumplirlos. Y tercero, educar y capacitar. ¿Bien? Fíjense que en el momento donde dice, que va desde la 1 hasta la 3, dice que debemos tener acciones preventivas. Y es aquí en donde un gerente de operaciones tiene que ir más allá, ¿ok? Tiene que siempre pensar en un plan B. ¿Qué puede ocurrir si esto pasa? ¿Ok? Porque aquí estamos generando una planificación y es como hacer un elemento alternativo en donde yo tome acciones preventivas de qué puede ocurrir o qué voy a hacer si ocurre o algo de lo que planifiqué pues no sale como se esperaba. Entonces, ¿qué voy a hacer realmente aquí? ¿Qué acciones voy a tomar? Eso es importante dentro de esta primera etapa. ¿Ok? Después viene el hacer, donde simplemente en el hacer, pues es un único paso, que es realizar el trabajo, ejecutar ya lo que mostré anteriormente y lo que tenía allí. Es decir, los procesos y acciones que yo propuse para cumplir las metas, pues las empiezo a aplicar, las tengo que ya ejecutar. Después, en la parte de verificación, pues no es otra cosa que verificar los resultados de las tareas que se ejecutaron. Entonces, aquí lo que se busca es evaluar. Hay un proceso de evaluación y en este proceso de evaluación es donde lo puedo acompañar de lo que acabamos de ver, que son los indicadores de cambio. Aquí yo puedo crear y evaluar y sustituir y calcular indicadores de diversos tipos. Pero en este caso puede ser, por ejemplo, los de calidad, ¿ok? Que me permitan realmente verificar esos resultados y entonces darme cuenta, mediante este proceso de evaluación, si cumplí o no cumplí lo que planifiqué en el paso. Y por último viene el actuar, que ya son acciones correctivas, no preventivas, sino correctivas, que es hacer las modificaciones necesarias. En función de que ya me di cuenta en la verificación que no cumplí esta meta y luego me pregunto, ¿y por qué no la cumplí? ¿Qué falló? ¿Qué puedo o debo mejorar o tengo que corregir? Y ahí empiezo a crear esas acciones correctivas y luego hacemos las modificaciones necesarias. ¿Ok? Y bueno, en estos 6 pasos es la forma en como ustedes pueden cumplir el ciclo PHBA y si se hace de esta manera, pues, lograríamos garantizar entonces lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Les dejo por aquí, nuevamente, un refrán que dice, la calidad no es más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Y eso es lo que buscamos dentro de la gerencia de operaciones. Pues tratar de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que el cliente no considera viable del todo para ir hacia una mejora continua. ¿Ok? Bueno, rápidamente les muestro eh, el aula virtual para explicarles entonces el proceso o el desarrollo de la actividad. ¿Bien? Fíjense que aquí tenemos ya las láminas del encuentro de hoy, que dice láminas encuentro 2,
si las quieren revisar nuevamente. Y está el caso práctico. En este caso práctico, dice, la siguiente actividad consiste en resolver el caso práctico adjunto, para el cual deberá responder a las interrogantes presentadas. Veamos cuáles son esas interrogantes. Aquí está el caso. Bien, se llama cadena de supermercados, soluciones a tu medida. Ustedes van a leer todo este caso, todo lo que nos escriben allí, y luego vamos a responder estas preguntas. Primero, explique el concepto de calidad de acuerdo al caso de estudio. Ustedes me van a dar una explicación de qué es calidad, cuál es ese concepto, pero para el caso. ¿Dónde es la calidad? ¿Cómo se define la calidad dentro de esta empresa que ustedes están viendo? ¿Ok? La segunda pregunta me van a explicar los parámetros de calidad que se puedan identificar en el caso. Ya vimos que son 3 parámetros. Ustedes van a mencionar cada parámetro y me van a decir cuáles se identifican en el caso. De no existir estos parámetros, entonces van a indicar de qué forma podrían aplicarse o cómo deberían existir dentro de esta empresa. ¿Ok? La tercera parte, pues, van a realizar una propuesta de los 6 principales indicadores de calidad. Entonces, van a decir qué indicadores aplicarían en cada uno de esos 6 que son los más relevantes y cómo se relacionarían con el caso de estudio. Y por último, van a aplicar y mostrar el ciclo PHBA en este caso. Ustedes me van, de acuerdo a la empresa, pues me van a mostrar cómo aplicarían ese ciclo PHBA. Van a mostrar qué metas pudiesen definir, qué acciones preventivas, ¿ok? Y luego van a hacer la parte de ejecución, si simplemente en qué va a consistir esa etapa. Luego la evaluación, qué indicadores, de nuevo, pudiesen aplicar allí para evaluar y qué posibles acciones correctivas se pueden tomar en cuenta, ¿ok? Bueno, entonces, espero que estén totalmente de acuerdo, ¿ok? Con lo que estamos haciendo la propuesta, que puedan revisar el material y bueno, deseándoles también el mayor de los éxitos en este desarrollo de la segunda actividad. Éxitos para todos y nos vemos en la próxima.